Vamos a reaccionar al UFC 327 de Prochaska versus Ulberg, el evento que acaba de suceder este fin de semana y vaya que fue una locura, gente, pero vamos a iniciar desde las primeras preliminares. Deja tu like si extrañabas esto reaccionando, pero bueno, la primera pelea fue en la división de peso welter con el enfrentamiento de Charles Radke versus Francisco Prado. Y este fue un enfrentamiento que salió justamente como nosotros estábamos esperando, desafortunadamente, porque obviamente como un fanático mexicano, también cuando un peleador de Argentina, un peleador de España, de Perú, de Cuba, Colombia, Venezuela, o sea, de los que hablan español básicamente, pelea, es como que si estuviera peleando un hermano, entonces obviamente quieres que ese peleador gane, pero objetivamente hablando, pensé que Charles Radke iba a utilizar su tipo de control, que iba a ser difícil para Francisco Prado, porque Francisco Prado es un peleador que se destaca más por su pelea de pie, y al final de cuentas, Radke estuvo dominando con 9 minutos de tiempo de control, y justamente mencioné que si Francisco Prado iba a conseguir una victoria en la división de peso welter, porque Francisco Prado es de la división de peso ligero, no sé por qué subió, pero si iba a ganar una pelea, justamente iba a ser esta contra Charles Radke, porque la diferencia de tamaños era mínima. Charles Radke fácilmente podría ser otro de la división de peso ligero, pero desafortunadamente no se terminó dando, y aparte de ello le quitaron un punto a Francisco Prado. Entonces, ¿es el final de la carrera de Francisco Prado? La verdad es que no, la verdad es que no es el final de Francisco Prado. Tiene 23 años, es cierto que tuvo una racha horrible en la UFC, pero creo que si pule un poco más sus habilidades a ras de lona y todo eso, bien podría regresar como un Francisco Prado 2.0 a la UFC, pero aquí sí aplica el 2-3 años en Daguestán y entonces hablamos. Que aquí sí es como que, venga, hay que marcarle a Habib Nurmagomedov, le mandamos a Francisco Prado y vamos a ver a la bestia que nos va a regresar. Pero bueno, victoria sólida de Charles Radke, fue una victoria bastante buena y vaya que fue muy dominante, 30-26, gente. Avanzamos en la división de peso mediano con la primera decepción de la noche en el enfrentamiento de Kevin Gastelum versus Vicente Luque, y vaya rompe parlays, vaya locura. Había mucha gente enojada con este tema porque Kevin Gastelum es un peleador bastante aguantador, es un peleador que resiste mucho castigo, y Vicente Luque está subiendo de división, es un Vicente Luque que ya únicamente se ven los vestigios de este peleador y todo eso, y viene, recibe un golpe directo al rostro, Kevin Gastelum se derrumba como una pila de patatas y termina siendo finalizado vía la sumisión por triángulo invertido de mano. O un Diaz Choke, que es parecido. El punto de presión es parecido, pero bueno. Am, Aquí se levantaron sospechas, gente. Aquí se levantaron muchísimas sospechas en ese sentido, porque lo vieron como que Kevin Gastelum cedió muy fácil ante la sumisión de Vicente Luque. Pero algo curioso que comentó Vicente Luque acerca de esta victoria fue que él estuvo escuchando a la esquina de Kevin Gastelum. Él estuvo escuchando las indicaciones de la esquina para que Gastelum pudiera salirse de esa sumisión. Y entonces, gracias a esas indicaciones, Vicente Luque terminó ajustando la posición y sacando esta sumisión. Pero es algo terrible, gente, porque ni siquiera Joe Pyfer logró finalizar a Kelvin Gastelum. Y Vicente Luque sí. O sea, estamos hablando de un deterioro enorme en la carrera de Kevin Gastelum. Y si ustedes ven el historial aquí, estamos viendo que fue del 7 de junio cuando se enfrentó Joe Pyfer a 11 de abril del 2026. Más o menos un añito, gente. Un año. Un año, y Kevin Gastelum bajó bastante en picada, gente. Fue un desempeño horrible. Y yo no creo que le quede mucho a Kevin Gastelum para este punto. Pero bueno, gran desempeño Vicente Luque. Reconocimiento a Vicente Luque, eso sí. Conectó fuerte, fue por la finalización. Pareciera que fue el Vicente Luque vintage, de aquellos que realmente buscaba la finalización y que era una bestia. Gran desempeño de Vicente Luque. Pero bueno, avanzamos con otra, con otra controversia de la noche en la división de peso ligero, con el enfrentamiento de Chris Padilla versus Marquel Mederos. Y esto también fue una que dolió bastante porque originalmente
El enfrentamiento había acabado en una decisión mayoritaria a favor de Chris el Taco Padilla. Para los que no hayan visto, el enfrentamiento fue uno muy bueno. Chris Padilla es un peleador bastante aguantador, muy agresivo, siempre va para el frente, pero también hay que señalar el hecho de que si Markel Mederos logró hacer tanto, pero tanto castigo al rostro de Chris Padilla es porque Chris Padilla no cabeceaba, no simplemente no cabeceaba, recibía el daño de lleno, vaya que se empezó a ver lastimada el rostro de Chris Padilla, y eso fue lo que puso en duda a los jueces. En esta cartelera en específico, los jueces estuvieron dándole mucha puntuación al daño, más que la cantidad de golpes totales, la cantidad de golpes significativos y todo eso. Lo que tuvo más valor fue el daño ejercido, gente. Eso sí fue algo que se notó bastante y de hecho en la pelea de Blaze versus Hockey es otra pelea donde se notó mucho como la forma en que estaban calificando sus jueces. Pero bueno, pasa. Le dan la victoria a Chris Padilla y todo, todos felices, todos celebrando, todos felices, viva México, arriba la sangre mexicana. Y de repente sale la noticia de que, oh sorpresa, hubo un problema con la máquina, que aquí entró la controversia de que qué máquina, que fue la máquina que se equivocó supuestamente. Y la máquina se equivocó y resulta que era empate mayoritario, siendo dos jueces los que le dieron de hecho, los tres jueces le dieron la victoria a Markel Mederos. Aquí también hubo controversia en ese tema porque miren los golpes significativos, totales y todo eso. Como bien les digo, fue el tema de volumen de golpeo contra daño. Pero sí, digamos que si no le quitan ese punto a Markel Mederos, que de hecho tanto le picó los ojos un montón de veces a Chris Padilla y se estuvo agarrando de la malla cochino. Afortunadamente, gracias a ese punto, no se fue a una derrota de Chris Padilla, se fue a un empate. Lo cual es un sabor agridulce, porque creo que Chris Padilla tuvo lo suficiente para sacar esta victoria. Necesita trabajar ese cabeceo, definitivamente necesita trabajar esa defensa, porque alguien que sea más técnico y con más fuerza, lo va a moler a Chris Padilla. Lo van a moler a Chris Padilla. Markel Mederos es técnico, pero no tan bueno realmente. Entonces, bueno, al final de cuentas nos fuimos con empate mayoritario. Nos quitaron la celebración, nos quitaron toda la felicidad. Pero bueno, gran desempeño de Chris Padilla. Necesita mejorar varias cosas. Markel Mederos también estuvo decente, pero se pasó de cochino. Pero bueno, empate mayoritario, gente. Y hablando de más decepciones, no me dejaron respirar, gente. No me dejaron respirar en las primeras preliminares. No pude tener un descanso. Pasó de ser un gran evento a un evento desastroso. Nos vamos con el enfrentamiento de Tatiana Suárez versus Lupi Godínez. Y, tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo, gente. Lupe Godínez inició bastante bien en este enfrentamiento y yo sentí que pudo sacar la victoria, yo siento que iba por esa victoria, inició fuerte contra Tatiana Suárez, se veía bastante fuerte Lupe Godínez, confiada de defender los derribos, conectó fuerte a Tatiana Suárez, lo cual la agarró mal parada y la terminó tumbando, buscó la finalización con Ground and Pound, Tatiana Suárez se logró defender, después Lupe Godínez agarra y consigue un derribo azotando a Tatiana Suárez, un gran derribo. Y a partir de aquí todo se veía color de rosa para nosotros, se veía perfecto, se veía el camino hacia la victoria para Lupe Godínez. Pero empezó la lucha de Tatiana Suárez, la espectacular de élite lucha de Tatiana Suárez. Y vaya que tiene un gran control, algo que nosotros estábamos esperando que Tatiana Suárez saliera y que controlara a Lupe Godínez el primer round, eso estaba totalmente esperado. El problema fue en el segundo, porque en el segundo otra vez Tatiana Suárez volvió a salir con este tipo de control, volvió a salir con su lucha, gran técnica y todo eso. Le regresó ese azote a Lupe Godínez, lo cual se me hace un... y Lupe Godínez no logró defenderse de la posición de control de Tatiana Suárez. Tatiana Suárez consiguió la toma de espalda muy bien y le terminó clavando una
una mataleón muy muy buena. La verdad, la fuerza y la técnica que mostró Tatiana Suárez en este enfrentamiento es como la Tatiana Suárez del 2023, la que sí sometía, la que sí era peligrosa, la que sí era una peleadora que podía estar en un enfrentamiento a 15 minutos. Y no la que se presentó contra Sean Whaley, donde sí vamos con Tatiana Suárez, claro que sí. Al final de cuentas, esta derrota es triste para Lupe Godínez porque eh, Tatiana Suárez es una de las top de la división. Perder contra Tatiana Suárez te está poniendo un freno enorme, un tope en la puerta para ir por ese título y muy posiblemente Lupe Godínez no vaya a conseguir ese título. Se me hace duro de decirlo, pero si podía demostrar su talento en la lucha, que es como que su mayor fuerte de Lupe Godínez, en cuanto a sus habilidades y todo eso, era justamente en esta pelea. Y no pudo. No pudo, simplemente no pudo. Fue como que fue demasiado Tatiana Suárez. Gran aplauso para Tatiana Suárez. Gran desempeño. Me gustó mucho su desempeño. Pero sí, ojalá sí hubieras peleado contra Sean Whaley. Y bueno, Tatiana Suárez, gran victoria vía la Bataleón. Wow, impresionante. Ya por aquí empezamos a regresar un poco a la felicidad y no tanto porque también en este enfrentamiento nos fuimos con Mateusz Gamrot. Obviamente nuestro apoyo personal iba con Esteban Ribovics, pero misma historia, gente. Fue la misma historia con Francisco Prado. Ambos peleadores argentinos con una striking muy bueno, de alto nivel, peligroso, entretenido, gran potencia, pero batallan demasiado con el tema del tiempo de control. Y aquí, Mateusz Gamrot, vaya que fue por esa finalización. Se vio como el Mateusz Gamrot, no el que peleó contra Charles Oliveira, sino como el que venía con esta racha de victorias muy impresionante. El control fue dominante, consiguió 4 de 6 derribos, 7 minutos de tiempo de control y únicamente fue para ir a finalizar a Esteban Ribovics. Se le bastó 2 rounds para conseguir esta victoria. La presión fue demasiado para Esteban Ribovics, como pueden ver en la cantidad de golpes conectados de Esteban Ribovics. Apenas si pudo defenderse y por ejemplo, a Esteban Ribovics no creo que lo vayan a cortar de la UFC. Pero definitivamente necesita trabajar la defensa de derribos. Otra vez, que se vaya comprado 2, 3 años a Dagestán y que regresen como unas bestias muy completas, tanto en striking como a ras de lona. Eso es lo que necesitan actualmente Ribovics y Francisco Prado. Pero de verdad que dominio de Mateusz Gamrot fue de élite, limpio, simple. No hay nada más que agregar. Gran desempeño de Mateusz Gamrot. Fueron de las 2 predicciones que fueron de entre las más precisas que realicé. Las 2 que fueron en contra de Argentina. Desafortunadamente tuve que ir contra la comunidad de Argentina. Pero bueno, victoria de Gamrot. Gran desempeño. Esperemos que Ribovics se regrese mejor. Avanzamos en la división de peso welter con otro enfrentamiento que me dio un dolor de cabeza enorme. En la división de peso welter con la pelea de Kevin Holland versus Randy Brown, y aquí es la adivinanza, gente. Parece que ya le vamos agarrando el patrón a Kevin Holland. Parece que Holland no puede perder en 3 ocasiones seguidas. O sea, él pierde 2 veces, después gana, después pierde 2 veces. Es increíble, gente. Y este enfrentamiento me fue muy útil para ver el verdadero potencial que tenía Randy Brown. Porque Randy Brown siempre es un peleador difícil de definir cómo se va a desempeñar. Porque Randy Brown es un peleador que tiene mucho alcance, es peligroso, tiene bastante pegada, tiene bastante rapidez al conectar los golpes, pero en esta pelea contra Kevin Holland se me hizo similar a lo que pasó con Michael Venom Page y Kevin Holland, invirtiendo los puestos. O sea, en esa pelea de Michael Venom Page contra Kevin Holland, Holland recibió una bailada en la pelea de pie, no lograba conectar nada, se veía goofy, como mencito, como que no alcanzaba a conectar nada. Y Kevin Holland le dio una santa bailada a Randy Brown en esta ocasión. O sea, él fue el que se sentía cómodo. Era un Kevin Holland feliz, era un Kevin Holland decidido a sacar esta victoria y estuvo sacando grandes desempeños. Supo cómo desplazarse cada vez que Kevin Holland quería conectar, iba, se desplazaba, conectaba bien con los ganchos, con las patadas.
Y Randy Brown cada vez que quería conectar era como que lanzaba un golpe y yo nunca pude ver que los golpes llegaran al rostro de Kevin Holland. Y de hecho, esto se puede ver en las estadísticas porque estamos hablando que fueron 25 golpes que conectó Randy Brown a la cabeza de 65 que lanzó gente. Una cantidad mínima, absurda y mala de golpes conectados a la cabeza. Tuvo muy poca precisión, no se sentía cómodo y para el colmo, cuando se iban a dar la decisión, cuando dijeron 30-27, Randy Brown estaba con el brazo en alto. Estaba seguro que Randy Brown iba a sacar la victoria. Randy Brown estaba ahí orgulloso de que había sacado la victoria. Creo que era el único que pensó eso. Pero al final de cuentas, le da la victoria a Kevin Holland. Kevin Holland, el ganador, y no sé qué, y Randy Brown así de... cerca, estuvo tan cerca de conseguir la victoria. Horrible, gente. Horrible. Todo lo que hizo Randy Brown le perdí todo el respeto que le tenía. Si tenía una victoria que podía meter a su historial era justamente contra Kevin Holland. Y la dejó ir, gente. La dejó ir totalmente. Pésimo desempeño. Gran desempeño de Kevin Holland. Pero te odio, Kevin Holland. Te odio. Cuando digo que vas a ganar, peleas como patata. Y cuando digo que vas a perder, peleas bien. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el chanchullo aquí? Que alguien me lo explique. Pero bueno, gente, victoria de Kevin Holland, gran desempeño, Randy Brown. Necesitas trabajar esa precisión, gente. Llegamos al estelar de las preliminares. Déjenme tomar cafecito porque está bueno. Rico. Llegamos al estelar de las preliminares en la división de peso pluma con el enfrentamiento de Patricio Pitbull versus Aaron Pico y esta fue una pelea muy buena, gente. A mí me gustó bastante este enfrentamiento. Pudimos ver ahora sí el Aaron Pico que tanto se nos prometió de Bellator, el que venía con tanto hype y todo eso, el peleador que vimos casi ganarle a Lerone Murphy, lo pudimos ver presente en esta ocasión. Al inicio en este enfrentamiento, Pitbull estaba sacando la mejor parte, y ahí fue donde me empecé a poner nervioso, gente, porque toda la cartelera de las preliminares salió mal. Entonces ya me estaba poniendo nervioso, ya estaba sudando. Pitbull parecía que no venía en modo estatua. Ahora sí se estaba moviendo, ahora sí estaba conectando, estaba ejerciendo daño. El rostro de Pico se le notaba el daño en la nariz y todo eso. Y yo dije, demonios, va a ganar Patricio Pitbull. Aaron Pico no se está viendo cómodo y Pitbull se veía sólido, con un parado bastante fuerte, recibía el castigo y simplemente ni se movía. Cuando conectaba a Aaron Pico sí se veía que era contundente. Y me empecé a poner nervioso. Pero Aaron Pico viene, sale el segundo round. Cambia el switch, como que encuentra la distancia, como que empieza a ver por dónde es que puede cachar al Patricio Pitbull y empieza a darle una santa cátedra en la pelea de pie, gente. Hermosa, pero la forma en que conectaba tres golpes rapidísimo, pa, pa, pa. Rápido, rápido, preciso. Pitbull no sabía ni qué le pasó. Es como cuando le echas agua a un perro que le hace tss y como que no sabe ni qué pasó. Así le pasó con Aaron Pico contra Patricio Pitbull. Así pasó, gente. Fue en plan rapidísimo. Todo lo que conectó fue bueno, consistente, duro. Y lo podemos ver en los golpes, gente. Le duplicó la cantidad de golpes totales, golpes significativos, tiempo de control. Aaron Pico demostró absolutamente todo su talento en esta pelea. Demostró fuerza, rapidez, precisión, técnica, lucha, aguante. Todo, gente. Me gustó mucho el enfrentamiento de Aaron Pico porque corrigió los errores, se ajustó a la pelea y terminó sacando esa victoria. Y terminamos viendo a un Patricio Pitbull otra vez modo estatua. Después del primer round otra vez se convirtió en la estatua Pitbull. Y el segundo y el tercer round fueron un sufrimiento para Pitbull. Que algo que me gustó, ahora que lo recuerdo, fue que Patricio Pitbull, obviamente, cuando ya iba a acabar la pelea, se le lanzó con todo a Aaron Pico, se le lanzó con todo y Aaron Pico dijo, nope. Aaron Pico fue, no, no me vas a alcanzar, estás chiquito, yo me voy a seguir desplazando. Ahí ves cómo le haces tú. Y Pitbull así de, hombre, ¿por qué corres? Ven, déjame pegarte en la cara. Y Aaron Pico dijo, no,
Cabeza, hermano, cabeza. Inteligencia, dijo Aaron Pico. Eso me gustó, fue honesto, fue directo y obviamente ya tienes la pelea ganada. La pelea, ya tienes el 30-27 seguro. ¿Por qué lo vas a arriesgar cuando ya te han finalizado en otras ocasiones y sabiendo que Pitbull tiene pegada y que ya no tiene nada que perder, ni de loco te la arriesgas? Entonces, gran decisión de Aaron Pico, gran burla, por cierto, y gran desempeño. Me encantó. Una de las peleas que más me divirtió de este fin de semana. Pero bueno, avanzamos ahora sí. ¡Ah! ¡Qué joya! En la pelea en las preliminares en la división de peso pluma con el enfrentamiento de Cub Swanson versus Nate Langworth, gente. Y ¡oh! Oh, gente, esta es la forma de retirarte, gente. Esta es la forma de ir, cerrar tu carrera, hacerlo con broche de oro. Esta es la forma en que todas las leyendas deberían de retirarse. Cub Swanson simplemente tuvo un resultado impecable, limpio, se veía seguro. La bailada que le pegó a Nate Landwehr fue impresionante. Y miren que Nate Landwehr, por más de que sí ya es veterano, que lo han finalizado y todo eso, es un peleador bastante aguantador. Es muy, muy perro en ese sentido. Llega a ser un peleador muy fuerte. Incluso a veces cuando tiene castigo que ha recibido y todo eso, sigue aguantando la pelea y muchas veces hasta termina sacando las victorias. Pero la técnica, la fluidez, la velocidad y la potencia de Cub Swanson fueron demasiado para Nate Landwehr. Simplemente parecía que hasta cierto punto que Landwehr se estaba dejando porque no sabía ni cómo defenderse. Swanson atacaba con los jabs, se desplazaba, conectaba, pegaba el brinco y llegaba, conectaba muy fácil a Nate Landwehr y poco a poco lo fue trabajando así. Nate Landwehr de un momento para otro simplemente ya no supo cómo contestar al volumen de golpeo de Cub Swanson y al final lo terminó tumbando en dos ocasiones diferentes a Nate Landwehr. Y de hecho, por ahí cuando lo tumbó la segunda vez, Swanson nada más fue como que se paró, alzó los brazos y fue como que ya gané, ya gané, ya gané, ni siquiera quiso continuar. Y como que en eso dudó porque el referee no se paró, se estaba levantando Nate Landwehr y en eso interviene el referee y fue así como que se vio raro, se vio sospechoso. Pero cuando Nate Landwehr se para y se empieza a tropezar, ahí es donde pensé, ok, vale. Sí, ya no, Nate Landwehr ya no podía pelear. Y de hecho en la repetición cuando tú ves a Nate Landwehr estaba con los ojos totalmente perdidos, estaba con los ojos en la luna. Entonces creo que fue una detención correcta y les digo, Nate Landwehr se para y se va en banda, gente. Se va de lleno, casi se cae, el referee lo agarra y justamente cuando estaban pasando el resumen o los highlights de Cub Swanson, tiene un par de peleas exactamente igual, gente. Exactamente igual, que los finaliza de la misma forma, que los conecta, se caen, se levantan y de repente otra vez se van en banda, o sea que no están totalmente recuperados. Y es impresionante, 42 años tiene la criatura, Cub Swanson, y aún tiene el toque, gente. Y gracias a Dios que se retiró, se fue en sus términos, como bien decía su esposa, y que ahora simplemente puede disfrutar de su gloria, de todo lo que ha hecho, de todo lo que nos regaló a nosotros y a la UFC. Y esperemos que le vaya excelente a Cub Swanson como entrenador. Pero qué pelea, gente. Qué forma tan perfecta de simplemente retirarte a lo grande. Excelente, gente. Grande Cub Swanson. Pero bueno, avanzamos. Jesus. Jesus, la que me cayó, gente, la que me cayó encima por esta pelea, gente. Y fíjense que lo sentí bastante personal. O sea, siempre, siempre andamos bromeando con que yo soy Dominic Reyes, suerte Dominic Reyes, que estés haciendo predicciones aquí, Dominic Reyes. Pero ahora sí lo sentí personal, gente, porque ahora fueron ataques hacia Dominic Reyes. Fue una pelea. No fue la más vistosa, gente. Y obviamente esta rompió muchísimos parlays porque estamos hablando de que fueron dos peleadores con mucha pegada, dos peleadores que no tienen aguante. Entonces era una pelea que fácilmente pudo acabar
en finalización y que debía de acabar en finalización. En mi defensa, yo sí voy a defender a Dominic Reyes porque se llama autoestima. Pero bueno, yo quiero defender a Dominic Reyes, voy a ser de abogado del diablo en esta ocasión, porque él fue el que estaba proponiendo más en la pelea, gente. Él fue el que estaba proponiendo más en la pelea, él es el que estaba avanzando. La estrategia de Johnny Walker fue básicamente desplazarse, conectar con las patadas, quitarle toda la base a Dominic Reyes, lo cual fue muy inteligente, estaba siendo preciso, y de alguna u otra forma Dominic Reyes simplemente continuó con la pelea, no se inmutó por todas las patadas de Johnny Walker que eran puros hachazos. Con esas piernas tan largas y musculosas de Johnny Walker y las aguantó todos Dominic Reyes, que no quiero ver cómo va a despertar mañana, pero bueno. Y entonces era muy difícil para Dominic Reyes ir y conectar, gente. Era muy difícil alcanzar a Johnny Walker, es un peleador muy grande. Cada vez que Dominic Reyes intentaba alcanzar a Johnny Walker, Walker simplemente se desplazaba, prácticamente salía corriendo cada vez que Dominic Reyes quería alcanzarlo. Entonces es una pelea difícil de hacer engage. Es muy difícil que tú puedas conectar en una pelea de este estilo. Es como un estilo que tiene como Natalia Silva, pero sin el volumen de golpeo de Natalia Silva. Porque Johnny Walker apenas si soltó una cantidad mínima de golpeo con las manos y en su mayoría fue más con las piernas, con las patadas. Entonces fue una pelea controversial. No fue la más vistosa, obviamente. No voy a decir que fue ultra mega entretenido, obviamente no. Fue una pelea poco vistosa. Pero yo soy feliz que ganó Dominic Reyes. Yo los voy a ser completamente honestos. Completamente honesto, perdón. Y yo me alegro que Dominic Reyes sacó esa victoria. Aún sin que haya sido con una finalización monstruosa y todo eso, como nosotros estábamos esperando. Pero a final de cuentas, Dominic Reyes no puede entrar en una situación difícil, no puede entrar en una de manera desbocada y descuidada únicamente para meter show, gente. Ni Johnny Walker ni Dominic Reyes podían entrar así de manera tonta, alocada y riesgosa, sabiendo que ambos peleadores tienen muchísima pegada y que ambos ya han recibido mucho castigo por finalizaciones. No pueden, gente, no pueden. No es inteligente. Se dice muy fácil, pero cuando tú eres el que va a recibir la tranquiza, el que va a recibir la paliza, el que va a despertar todo confundido porque no sabe qué pasó y que posiblemente recibas daño, no es tan fácil, gente. No es tan fácil. No fue la pelea más entretenida, objetivamente hablando, pero me alegro de que Dominic Reyes haya sacado la victoria. Pero bueno, enfrentamiento que dejó mucho que desear para muchos. Yo simplemente estoy feliz de que Dominic Reyes ganó. Y ya está. Para mí, Reyes... este es mi momento berrinchudo, gente. Este es de los que yo me voy a permitir simplemente disfrutarlas. De las demás voy a ser totalmente objetivo. De estas sí me la voy a permitir gozar, gente, ¿vale? Pero bueno, Dominic Reyes consigue la victoria vía la decisión, gente. Y este enfrentamiento, gente, esta sí fue una santa locura. Holy moly. Josh Hotkick, gente. Josh Hotkick, el hombre de la división de peso completo, el hombre que viene, el villano que necesitamos, el mal que es necesario en esta división. Este peleador, gente, ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto, estuvo haciendo demasiado escándalo toda esta semana. Si vieron los Embedded, van a ver a Hockey hablando, provocando gente, provocó a Jiri Prochaska, sacó un sable de luz, gente, de los de Star Wars. Sacó un sable de luz y dijo que se lo iba a clavar a Jiri Prochaska en el pecho. Y Josh Hockey puede que se vea payaso y todo eso, que se vea raro, hasta a veces que dé cringe y todo eso. Es totalmente cierto, gente. Pero es un personaje. A kilómetros lo está anunciando sin decirlo. Es un personaje, es nada más
Josh Hockett está metiendo entretenimiento, quiere llamar la atención, hablar de esta forma, provocar de esta forma, le ha funcionado a muchos peleadores para ir más rápido por el título. Y en esta ocasión se la estaba jugando muy fuerte contra Curtis Blades, el top 5 de esta división. Porque Blades no es cualquier peleador, gente. No es cualquier peleador. Y Josh Hockett simplemente salió, no le tuvo ni un solo respeto, empezó a conectar fuerte, no habían pasado ni el primer round cuando todo el castigo se vio en el rostro de Curtis Blades y fue impresionante, gente. Fue de las peleas más entretenidas de este año, gente. Definitivamente de este año, este enfrentamiento va a quedar para la historia. Fue uno muy aguantador y miren la cantidad de golpes conectados entre estos dos peleadores. 214 para Curtis Blades y 181 para Josh Hockett. Golpes significativos, 174 contra 177. A la cabeza, 151 contra 164 de Josh Hockett. Imagínense recibir esa cantidad de golpes con la fuerza que tienen estos peleadores. ¿Y cuántas veces no hemos visto, gente, enfrentamientos en esta división que no pasan de los 30 golpes significativos y que llegan a la decisión? ¿Cuántas veces hemos visto peleadores enormes, gigantes, bestias, luchando pero por respirar, de aguantar y de sobrevivir para llegar a la decisión? Y este enfrentamiento fue uno que estuvieron dale y dale y dale y dale, y dale también. Fue una locura, gente. Una locura. Por momentos parecía que iban a finalizar a Josh Hockett. Por momentos parecía que Curtis Blades iba a ser finalizado. Y debo de mencionar algo. Qué contraste del rostro de Blades al rostro de Hockett. Hockett estaba limpio. Limpio, gente. ¿Qué tiene en la cara Josh Hockett? Limpio. Fue una locura, gente. Y ahora nos espera una pelea más espectacular ahora con Josh Hockett contra Derrick Lewis en la Casa Blanca. Aquí entra un poco la cuestión de ¿se va a recuperar Josh Hockett? Son 2 meses de recuperación. ¿Va a ser suficiente después de este enfrentamiento tan bestia? Sí es un factor que me preocupa en lo personal. Sí es como que, 2 meses. No recibiste castigo en el rostro, pero acabas de dar una de las peleas más duras de este año. Y en 2 meses te vas a enfrentar a Derrick Lewis, el rey de los knockouts y de los pantalones calientes. Va a ser una locura, gente. Pero si ya Josh Hockett viene, empieza a decir cuánta cosa quiere decir, provoca a Ulberg, provoca a Prochaska, provoca a Curtis Blades, provoca a Medio Cristo. Creo que hasta Aya Machado Gary pasó a traer. Creo que también podría sacar una victoria contra Derrick Lewis, pero de eso hablaremos en otro momento. Por el momento, Josh Hockett, gran victoria vía la decisión contra Curtis Blades. Y me alegro de haber sacado esta pelea por finalización en el parlay. Me alegro de haberla sacado. Azamat Murzakanov versus Paulo Costa. Gente, un enfrentamiento demasiado interesante. Parece que estamos viendo los vestigios de Paulo Costa. Parece que estamos viendo al antiguo Paulo Costa que iba a finalizar, que iba y no te respetaba, que te trataba como un costal de box. Y en esta ocasión lo terminó cumpliendo, gente. No le guardó ningún respeto a Azamat Murzakanov. Estuvo trabajando su pateo de una forma impecable. Cada vez que conectaba a Azamat Murzakanov se veía todo el castigo que recibía. Estuvo trabajando a las piernas, a la zona media, a la cabeza. Era muy difícil para Murzakanov ver hacia dónde rayos iba a soltar la patada a Paulo Costa. Y lo estuvo haciendo muy bien. Realmente lo estuvo haciendo muy bien. El primer round se fue para Paulo Costa. El segundo se fue para Azamat Murzakanov. Ahí es cuando ya se empezaba a recuperar un poquito Murzakanov. Y de hecho, en un momento de la pelea, Murzakanov sí logró conectar a Paulo Costa. Y Costa estaba en problemas, se veía destanteado, se veía confundido, un poco en pánico. Murzakanov estaba ahí tratando de conseguir la finalización, presionando. Al final Paulo Costa termina sobreviviendo y finaliza el trabajo tal cual como lo inició, con las patadas, gente.
Las patadas de Paulo Costa son un tema. La forma en que Murzakanov recibió como 3, 4, 5 conectes directos al rostro con ese pateo de Paulo Costa fue una santa locura, gente. Reconocimiento a Murzakanov porque aguantó más de lo que nosotros creíamos, pero aún más reconocimiento a Paulo Costa porque parece que estamos viendo al antiguo Paulo Costa que sí era entretenido, el que sí salía y te finalizaba. Ojalá sí hubieras peleado contra Adesanya, pero lo pasado, pasado. Esperemos a ver al nuevo Paulo Costa en esta división. Se está viendo muy completo, se está viendo muy fuerte, muy grande. Y a ver qué tal se puede desempeñar en su siguiente pelea. Pero definitivamente Paulo Costa, ojito, ojito con este brasileño. Y ahora sí, gente, nos vamos a la pelea estelar. Ay, ¿por qué me haces esto, Dios? Ay, lo necesitaba, gente, lo necesitaba, perdón. No sé ni por dónde empezar, gente. Fue un enfrentamiento corto, fue un enfrentamiento que prometía mucho, era un enfrentamiento que Jiri Prochazka iba a ganar, gente. Pero definitivamente, cuando no te toca ni aunque te pongas, porque el enfrentamiento se empezó a dar de una manera buena para Jiri Prochazka. Yo estaba viendo a un Jiri Prochazka muy cómodo y a un Carlos Zulberg dudoso. Sentí que Carlos Ulberg simplemente no estaba conectando de manera tan cómoda, como que no estaba encontrando su distancia. Creo que lo que más pudo conectar Carlos Ulberg fueron un par de patadas a las piernas de Jiri Prochazka. Pero que dejando eso de lado, Prochazka estuvo castigando muy muy bien a Carlos Ulberg. Se le veía bien, se le veía rápido, se le veía con un ritmo muy decidido. Jiri Prochazka lo estuvo presionando una y otra vez. Y justamente en uno de estos momentos en que Jiri Prochazka estaba presionando a Carlos Ulberg, Ulberg hace un mal movimiento cuando se está desplazando, cae sobre su pierna y termina lesionándose de la rodilla, gente. Fue tanta la presión de Prochazka que al momento en que Ulberg hizo este movimiento, pisó mal, rebotó, dio el tirón en la rodilla, se vio como dio el patinazo en la rodilla, termina rebotando rarísimo, termina cayendo. La pelea estaba acabada en este momento, gente. Si tu oponente solamente tiene una pierna, es el momento de castigar la otra. Es el momento de castigar la otra hasta que de repente ya no pueda levantarse. Era lo único que tenía que hacer Jiri Prochazka, pero Jiri Prochazka es demasiado bueno de corazón para este deporte. Ya no tiene ese instinto. Parece que ser padre lo ha ablandado. Porque cuando vio que Carlos Ulberg se lesionó la rodilla, sintió pena, sintió compasión por Carlos Ulberg. Y decidió pagar esa compasión entregando la cara contra Carlos Ulberg. ¿Por qué, Jiri? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta hacernos sufrir? No lo puedo creer, gente. Simplemente Jiri Prochazka estaba ahí, solo necesitaba trabajar el pateo y en vez de eso se desconcentró, empezó a entrar de manera descuidada literalmente es como que los desplazamientos que hacía eran desmedidos, terminó en una zona muy cercana a Carlos Ulberg y cuando simplemente vio que venía el volado de Carlos Ulberg ya era demasiado tarde. Cuando Jiri Prochazka intentó tirarse para atrás ya era demasiado tarde, estaba justamente en el alcance máximo de Carlos Ulberg. Termina conectado Carlos Ulberg, lo termina tumbando y en cuanto vi el rostro de Jiri Prochazka dije, está acabado. Está acabado. Esa es la cara que puso cuando Poatán Pereira lo tumbó. La reconocí a kilómetros. Dije, esa cara ya la vi. Ya valió. Ya valió, ya valió. Pasar de tener un 95% de posibilidades de que ganara Prochazka a que Carlos Ulberg terminara ganando con una sola pierna,
es una locura. Dicen por ahí que es cine. Yo digo que fue un error enorme de Jiri Prochazka y algo que estamos pagando absolutamente todos nosotros. Fue algo muy triste, desafortunado, pero esto es la UFC. Aquí no puedes mostrar piedad, gente. Aquí no puedes sentir compasión por un peleador que te pueda apagar las luces en el siguiente segundo. Y yo solo me quedo pensando, Jesucristo mi Señor, la esposa de Jiri Prochazka estaba a punto de dar a luz. Es que se le salió en ese momento del susto de ver a su esposo todo tumbado, de que le habían quitado el casco samurái de un solo sopetazo, gente. ¿Prochazka era para que le pusieras el cinturón a tu hijo o hija? Compañero. Pero bueno. Reconocimiento a Carlos Ulberg, gran pegada. Nos estábamos cuestionando si la pegada de Carlos Ulberg iba a ser suficiente para tumbar a Jiri Prochazka. A final de cuentas, lo fue. Fue un gran desempeño. No se estaba viendo cómodo Carlos Ulberg. No se estaba viendo cómodo. Pero un solo error de Jiri Prochazka y la pelea está acabada, gente. Acabamos mal este evento así. Pero las cosas como son, el juego es como es, un solo golpe y todo se va de un lado o al otro. En esta ocasión, la dama de la suerte no nos sonrió. Acabamos con resultados positivos con 6 aciertos, 5 errores, un empate. Y definitivamente no es lo que nosotros estábamos esperando. Pero de todos aprende, gente, de todos aprende, de todas las derrotas, de toda la experiencia. Y esto fue mi reaccionando al UFC 327. Espero que les haya gustado. No olviden dejar ese poderosísimo like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Si les gusta este contenido, díganmelo para que yo se los traiga más seguido, para que cada semana yo esté aquí reaccionando, comentando y argumentando y sufriendo con todos ustedes como se debe. Así que ahí me lo dejan en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.